Les voy a hablar de enjuta. ¿Está bien, producción? No, tampoco. Bueno, entonces, ¿saben qué? Vamos derecho al próximo tema, que tiene que ver con el Frente Amplio. Bueno, volvemos al Uruguay, ¿no? Frente Amplio interpelando al ministro de Ambiente por el proyecto Arasatí. Bueno, hoy obviamente el escenario cambió bastante a lo que era toda la trayectoria que tuvo la crisis hídrica, ¿no? De todas maneras, esto es un debate que empezó antes y que no iba a terminar por más que se quitara, digamos, el mote de crisis hídrica. De hecho, nos está acompañando Felipe Carballo, que es diputado del Frente Amplio, para que nos expongan las razones por las cuales, bueno, entiende es necesario interpelar al ministro por este tema. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto para mí estar acá en el programa. A ver. Bueno, nosotros hemos decidido desde el Frente Amplio interpelar al ministro de Ambiente porque tenemos un montón de preguntas y de situaciones en las cuales no están claras desde nuestro punto de vista. Una pregunta antes, ¿me permite, diputado? Sí. ¿Esto en realidad es por Arasatí propiamente dicho o es por no estar contemplando Casupá? No, es Arasatí. Particularmente es Arasatí. Nosotros en la convocatoria lo dejamos sumamente claro. Queremos hablar sobre el tema del alcance, de las responsabilidades, también de las alternativas. Pero particularmente nuestra discusión o nuestro punto de vista va sobre el proyecto en particular Arasatí. Por eso creo que también esta situación en la cual ha llovido en estos últimos días viene bien porque despeja de encima de la mesa toda la situación de crisis hídrica que teníamos en el país, porque era bastante difícil poder estar profundizando sobre la marcha de la crisis. Sí, exactamente, claro. ¿no? Sí, sí, cuando la preocupación de la gente es otra. Sí, Entonces creo que eso genera las condiciones que son favorables tanto para el gobierno como para nosotros poder tener una discusión y un intercambio con el ministro en relación a este tema. ¿Cuáles son las preguntas que tiene interés en hacer el Frente Amplio? Bueno, tenemos varias preguntas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con todo el modelo económico, que nos preocupa enormemente. Acá estamos hablando de una inversión que va a tener que hacer el Estado, que va a tener que hacer OCE, que no sabemos bien todavía si son 890 millones de dólares o si son 900 millones de dólares en el transcurso de 17 años y medio. Ha cambiado mucho en varias oportunidades a través de las propias resoluciones que fue tomando el directorio de OCE en cuanto al proyecto en sí. Hay un estudio que ha hecho la CND que hablaba de 210 millones de dólares para poner en funcionamiento lo que costaría, digamos, la construcción por parte de los privados. Y hoy nos enteramos, hace unos días nos enteramos, que bueno, que esta obra va a costar unos 300 millones de dólares, pagadero a 17 años y medio, de 50 millones de dólares por año, un poco más de 50 millones de dólares por año. Y eso a nosotros nos genera la preocupación cómo va a repercutir fundamentalmente en lo que tiene que ver las tarifas, ¿no? De algún lugar OCE va a tener que sacar ese dinero. Si uno hace una proyección en cuanto a los gastos que tiene OCE, la política de inversión en el transcurso de estos próximos 20 años, le va a quedar un déficit de unos 27 millones de dólares anuales que no sé de dónde lo va a sacar. No sé si va a tener que recurrir a algún tipo de préstamos, si lo va a poner rentas generales o si lo va a sacar de las tarifas, que son algunas de las preguntas que nosotros tenemos para hacerle al ministro, ¿no? Es decir, cómo va a repercutir eso en las tarifas tanto de agua y de saneamiento que van a tener que pagar todos los uruguayos y cómo va a repercutir también en materia de las inversiones, de las obras que tengan, no solo para la zona metropolitana, sino que también para el resto del país, para el resto del Uruguay. Bien. Creo que al lugar y entendible preguntar por el financiamiento, ¿no? Bien. ¿Qué otro tema de fondo advierte usted en Arasatí? Bueno, preguntarle al ministro también en lo que tiene que ver cómo va a ser el manejo, la gestión. Acá estamos hablando de que vamos a pagar 900 millones de dólares durante 20 años a un privado simplemente, y disculpe la expresión, para extraer agua del Río de la Plata. Porque la gestión de la planta potabilizadora la va a hacer OCE. Entonces es bastante difícil poder imaginarse de cómo van a funcionar los funcionarios, y valga la redundancia, públicos dentro de una empresa privada, ¿verdad? Es decir, más allá que esté también
dentro de la cotización, lo que tiene que ver el tema del mantenimiento, que eso hay que pagarle al privado. Bueno, pero eso también va a sumar en lo que tiene que ver los costos desde el punto de vista de la gestión, que también es otra de las preguntas que tenemos para el ministro, conocer un poco la gestión, cómo lo tienen pensado ellos. Queremos preguntarle sobre el contrato que se va a terminar firmando con la empresa. En el momento que se vaya a devolver esa obra a mano del Estado, que eso va a ocurrir dentro de 20 años, ¿cómo va a ser? Bueno, hay algunas de las cosas que nosotros no tenemos claro, que entendemos de que es importante que todos los uruguayos conozcan de primera mano qué es lo que tiene pensado el gobierno. Bien. Planteado como usted lo plantea, diputado, suena tan lógico, tan sensato, ¿no? Tan válido, un interés genuino por saber cómo va a ser todo en detalle. Perfecto. El tema es que no puedo evitar recordar toda la contra que tuvo el proyecto en sí mismo, sin entrar en estos detalles de tanta coherencia, ¿no? De cómo se va. Era como un no, porque no se hacía Casupá. Entonces, separar los dos tantos a la hora de evaluar esta interpelación cuesta un poco más. ¿Cómo lo explicaría usted? Bueno, primero que nada porque este proyecto, así como está planteado, no solo desde la iniciativa privada, que es el mecanismo que se utiliza, es decir, acá una empresa que fue al Poder Ejecutivo, presentó la propuesta. Era algo que OCE lo había estudiado ya en varias oportunidades, desde la época de la década del 70, después en el 2000, 2001, 2002, 2003, en el 2013. En todas esas oportunidades, cuando se hizo el estudio en relación a traer agua del Río de la Plata, OCE tuvo una postura de desechar esa iniciativa. Bueno, se toma ahora la decisión por parte del gobierno de avanzar en este proyecto, que es un proyecto que no viene a solucionar la crisis actual que tenemos de la falta de agua, porque este es un proyecto que está pensado para el año 2045. O sea, recién en el año 2045 es que está pensado este proyecto. Para no tener nunca más problemas de agua. Para no tener más problemas de agua es lo que ellos plantean, ¿verdad? Sí. Y porque también junto con eso... ¿Pero eso sería así o no? Bueno, eso es lo que plantea el gobierno. Claro. Sobre esas cosas es lo que nosotros queremos también conversar. Bien. ¿Qué es lo que se dice? Hoy, a través de agua corriente, se está produciendo 600.000 metros cúbicos por día. Se dice que la población en la zona metropolitana para el año 2045 va a crecer. No sabemos de dónde surgen esos datos. Hasta el momento nosotros no hemos encontrado datos claros, fidedignos, que nos digan que dentro de algunos años, para el año 2045, nosotros vamos a necesitar en la zona metropolitana 800.000 metros cúbicos de agua. Entonces, esto viene con esa característica y con ese planteo, ¿verdad? Así, esa es la propuesta del proyecto Neptuno, o sea, resolver esto para el año 2045. ¿Qué otra cosa vemos? Que bueno, que estos recursos que se necesitan para llevar adelante la construcción de esta planta y el financiamiento, no la va a pagar este gobierno. O sea, lo que va a hacer este gobierno es pasar la pelota para adelante y que se arreglen los gobiernos que vengan para adelante. Es decir, esa también es otra de las consultas que nosotros queremos intercambiar con el ministro, porque así como está planteado, bueno, es algo que le va a tocar a los próximos gobiernos hacerse cargo de una decisión política de esta naturaleza que le va a costar una fortuna a todos los uruguayos. Bueno, pero eso no sería ninguna novedad ni ningún ejercicio fuera de lo común. También lo hizo el Frente Amplio con acuerdos firmados con internacionales que vamos a pagar durante muchos años. Es importante que el ministro vaya al Parlamento y que dé las explicaciones de por qué y cómo se va a hacer esto. ¿Ustedes creen que igualmente habría que hacer Casupá al margen de...? Creo que la alternativa es Casupá. ¿La alternativa para la hora? Para la hora, para resolver ahora. O sea, no lo decimos solo nosotros, lo ha dicho hasta el propio gerente general de OCE, la necesidad de poder avanzar sobre el proyecto Casupá para resolver la crisis actual que tenemos. Pero lo advierten como independiente, o sea, más allá que sea necesario Casupá, entienden que pueden ser los dos necesarios, ¿no? Sí. Uno pensando en grande y para mucho más tiempo. En realidad, digamos, nosotros, cuando terminamos el gobierno del Frente Amplio, dejamos todo pronto para que se pudiera desarrollar Casupá y se pudiera construir en este gobierno Casupá. Inclusive dejamos pronto la financiación de eso. Bueno, ¿no? Hubo toda una polémica, Hubo toda una polémica en relación al tema,
pero también dejamos pronto los estudios de impacto ambiental, cosa que hoy no sucede. Es decir, ese es un tema que a nuestro entender no es menor, de que se esté avanzando, digamos, en la adjudicación de una licitación y que no se sepa cuál sea el impacto ambiental que esto va a generar, ¿verdad?, digamos, para el país, para toda esta zona. Creemos de que habla, digamos, de cierto apuro que tiene el gobierno en avanzar en un proyecto que está pensado para el año 2045 y que, bueno, que eso puede repercutir o puede generar, digamos, una situación muy compleja para todos los uruguayos, hasta tal punto que nosotros estábamos hace ya más de 30 días, habíamos acordado la fecha para hacer la interpelación, ahora el 31, y el gobierno de todas maneras avanzó en la adjudicación, ¿no? Es un mensaje claro como decir, bueno, no importa lo que piense el Parlamento, nosotros ya adjudicamos esta licitación. Y a su vez porque, bueno, existía una medida cautelar también en el ámbito de la justicia civil, y de todas maneras la OCE avanzó, digamos, en la adjudicación, y seguramente frente a esa situación puede ser que el Estado esté frente a una situación en la cual vayan a llover, no sé si a llover, pero por lo menos vayan a tener algunos juicios contra el Estado, ¿verdad?, por estar llevando adelante este proyecto, innovando en esta temática sin saber cuáles van a ser las repercusiones que va a tener para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Bien, hasta aquí lo que señala el diputado. ¿Qué opinan? ¿O preguntas, Vero? Bueno, yo creo que una interpelación de estas características es sumamente pertinente. En otras oportunidades hemos hablado del juego político, de los tiempos, de, bueno, determinado beneficio o no de realizar ciertas interpelaciones, porque entre otras cosas creo que este tipo de iniciativa debería pasar por el Parlamento Nacional, así como otras grandes inversiones que comprometen a muchos gobiernos y que además en este caso también tienen que ver con la calidad de vida de los uruguayos, no solamente del gasto que esto significa. Creo que sin duda, al no haber esa normativa, por lo menos la interpelación es un recurso que es pertinente para enterarnos de cosas, porque hay aspectos que creo que son muy relevantes, no solamente el tema de los costos. Se ha hablado de que 300 millones más, 300 millones menos está dentro del margen de lo que puede variar una obra de estas características. Parece mucho dinero y que por lo menos amerita una explicación, pero además también de los temas ambientales. Yo creo que acá es bien importante lo que dice la academia, ¿no? La academia habla de los temas de la salinidad. No hay, digamos que, demasiado respaldo desde el punto de vista académico para decir que esta es una planta que realmente resuelve los problemas, y venimos de consumir o de no consumir, porque era la alternativa que teníamos, agua salada. Entonces uno se pregunta desde el punto de vista ambiental, ¿qué va a pasar con la salinidad? ¿Qué va a pasar con los famosos trialometanos que empezamos a enterarnos que existían muchos de nosotros? Porque si es que no podíamos consumir agua salada, porque el gobierno estaba de algún modo subsidiando la compra de agua embotellada, porque esa agua no hacía bien a determinada cantidad de la población, ¿cómo es que esta planta es la solución para todos nuestros problemas? Esa es una de las preguntas que me hago simplemente desde la ignorancia. Así que espero que esta sea una instancia también para poder evacuar esas dudas, y no sé qué información cuenta usted ya de preámbulo, digamos, para ver cómo se posiciona la Facultad de Ciencias, cómo se posicionan, bueno, gente que está trabajando con la ecología, con el impacto que va a tener, no solo en la zona, sino también si realmente esta es la solución para el consumo de agua. Bueno, hasta el momento, todos los informes a los cuales nosotros hemos accedido, como tú bien lo decías, de la Facultad de Ciencias, de la propia universidad, de todas las organizaciones sociales, rechazan este proyecto, ¿no? Es decir, y lo rechazan a este proyecto porque no es la solución que el país necesita en relación al abastecimiento de agua dulce. Y a su vez porque desde el punto de vista medioambiental va a tener un impacto importante también. Lo de la salinidad, es decir, cuanto más se necesita del agua que es en el verano, es en el momento que tenemos mayor salinidad de agua en esa zona. Es decir, todas estas cuestiones o estas dudas o preguntas lo han planteado con mucha claridad todos estos informes que hemos recibido desde la academia. Bueno, aún así el gobierno sigue avanzando, ¿verdad?, digamos, en la adjudicación de este proyecto. Por eso nos parece que es importante generar esa instancia en el ámbito del Parlamento a los efectos de conocer
la opinión que tiene el gobierno en relación al tema y que se nos explique estas cosas, ¿verdad? Es decir, seguramente ellos tendrán sus propios informes, tendrán su punto de vista y sobre ese marco, bueno, estar intercambiando, pero por lo menos dejar en claro cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como legisladores, ¿no? Y entre la responsabilidad que tenemos la de controlar al gobierno y pedirle explicaciones al gobierno por qué ese encaprichamiento de seguir insistiendo con este proyecto que no solo le va a costar un montón de dinero a todos los uruguayos, sino que, bueno, desde el punto de vista de lo que tienen que ver los informes, todos nos están diciendo de que no es el mejor lugar y que va a traer, digamos, problemas importantes. A su vez también lo que tiene que ver con todo el manejo del polder, ¿no? Es decir, que es otra de las obras que se tienen que realizar. Si cuando estamos hablando del polder, estamos hablando, para que se pueda entender, para que la ciudadanía pueda entender, es un gran tajamar que lleva varias decenas de hectáreas. Bueno, ¿cómo va a ser ese manejo, ¿no? Con las cyanobacterias, por ejemplo. Así, ¿qué va a pasar con esa agua? Esa agua va a estar quieta ahí, va a estar en movimiento. Se supone que se tiene que utilizar únicamente cuando se necesita, cuando tenemos un grado de salinidad muy alta en el Río de la Plata, se estaría utilizando el agua del polder. Bueno, son muchas de las preguntas que nosotros tenemos en relación a este tema, que bueno, que pensamos que es necesario abordarlas en ese intercambio que vamos a tener con el ministro. Bien, Fernanda. Yo creo que siempre estas instancias son positivas. De hecho, el diputado García menciona, bueno, quizá existen informes que de la ciudadanía no se conocen o que se pueden poner a la vista. Me parece que estas cosas siempre suman. Lo que no me queda claro y le quería preguntar era, usted cuando empezó a hablar hoy hizo mención al desacuerdo con el modelo económico que se lleva adelante en este caso. Y en realidad nosotros acá, y se hace principal cuestión en el gasto que le va a implicar esto al Estado. Y al que pagan los futuros gobiernos, ¿no? Sí, que pagan los futuros gobiernos. Pero acá nosotros hemos escuchado muchas veces que una de las grandes críticas también a este modelo era justamente que los privados se hicieran parte de cargo de lo que era esta inversión y esta obra. De hecho, también el sindicato un sinfín de veces manifestó acá que en realidad entendían que todo eso tenía que hacerle frente la propia OCE y que tenía que ser tomando deuda pública. Entonces, lo que no me queda claro es con cuál modelo discrepa, con cuál modelo económico. Bueno, nosotros hacemos una apuesta que tendría que ser una inversión por parte del Estado, ¿no? Partiendo de la base que si lo hiciera el Estado a esto, costaría el 50%. 430 millones de dólares es dentro de los informes que se hicieron, porque también, hay que decirlo, la iniciativa privada planteaba la posibilidad que lo hiciera el Estado. No que lo fuera a construir, que lo construyera el privado, ¿verdad? Pero a cargo del Estado. Y eso costaba 430 millones de dólares en total, según lo que estudió el informe de la CND. Ahora, nosotros le vamos a estar pagando en este mecanismo que utilizó el Estado 900 millones de dólares. Si me disculpa, diputado, esos números tampoco parecen ser totalmente objetivos, parece que se están incluyendo gastos que tiene que hacer OCE indefectiblemente, más allá de que se haga o no esto, o sea, costos que le corresponden a OCE. No, y además si una de las observaciones, es, bueno, ¿de dónde saldrían esos fondos? ¿Quién sería a cargo? En el otro caso, ¿de dónde indicarían ustedes que deberían salir esos fondos? ¿Es con deuda pública? Ahí es donde a mí me había parecido que le había entendido eso, pero no me parecía coherente una cosa con la otra. Lo que decíamos hace un momento, si nosotros estamos, a través de lo que definió el gobierno, con este mecanismo de iniciativa privada y a su vez con esta forma que utiliza el gobierno, que en realidad es para que no le figure en el déficit fiscal, se lo entrega a los privados, eso le va a costar 300 millones la obra. Pero al Estado nos cobran 900 millones, ¿verdad? Si ustedes sacan una cuenta, como vamos a pagar 50 millones por año, en 6 años esa obra tendría que estar en manos del Estado. Pero no van a ser en 6 años, van a ser en 17 años y medio, según lo que dice la oferta, no lo que dicen los pliegos, lo que dice la oferta, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a pagar una cantidad de años, 50 millones de dólares por año, ¿se entiende? Es decir, le sale muchísimo más caro esto al Estado. ¿Y quién lo va a pagar?
lo vamos a pagar nosotros, todos los uruguayos, ¿no? Es decir, por eso yo decía, bueno, ¿cuál va a ser el instrumento o el mecanismo? ¿Van a aumentar las tarifas? ¿Cuánto va a crecer las tarifas? ¿El 100%? ¿El 150%? Es decir, esas son las consultas que le queremos hacer al ministro de dónde tiene pensado hacer frente al costo que tiene esta forma de la construcción de Arasatí, de este proyecto. ¿El Frente Amplio tiene el cálculo hecho de dónde saldrían los fondos justamente en el caso que fuera el propio Estado que financiara esta obra? Nosotros vemos con preocupación eso, y es por eso lo que le queremos preguntar al gobierno, pero ¿no? Digo, si no fuese la inversión para los privados, ¿no? Si fuese hecho, en vez de que lo haga un privado, que lo haga realmente OCE. Bueno, más allá de cómo se financiaría, ¿hicieron el cálculo de cómo subirían las tarifas de agua o algún impuesto nuevo también para pagar ese financiamiento? Lo que sucede es que con el financiamiento actual que está presentado este proyecto, el déficit que va a tener la OCE es de 27 millones de dólares anualmente, según la información. ¿Cómo saben las tasas de interés y cómo van a estar evolucionando en tanto tiempo? Sobre todo eso se hicieron estudios, ¿no? Es decir, a ver, acá hubo una empresa, un consorcio que presenta en el Poder Ejecutivo esta propuesta. De esta propuesta pasa, digamos, al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente lo pasa a OCE, OCE lo aprueba y se desanda ese camino nuevamente, ¿verdad? Ahora, en el medio de todo eso, la OCE también tuvo que pedir informes en relación a esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se va a financiar? ¿De dónde van a sacar los recursos? Y hubieron algunos organismos del Estado que trabajaron y que hicieron esa proyección. Y esa proyección, siempre hablando con un costo de 210 millones de dólares la construcción de la planta, ¿no? La planta, la toma de agua, el polder, todo eso en 210 millones de dólares. Ahora, el tema es que esto aumentó. No estamos hablando de 210 millones, estamos hablando de 300 millones, que fue la oferta que se hizo a partir de la apertura de la licitación. O sea que, por lo tanto, esas proyecciones los organismos del Estado lo tienen claro. Algunas de estas cosas nosotros vamos a estar planteando en la interpelación y obviamente que también vamos a estar diciendo cuáles son las fuentes de los datos que nosotros tenemos para hacer este tipo de afirmaciones. Bueno, claro, sí. Porque eso hemos accedido a documentación obvio. Que obviamente nos dice con mucha claridad cuál es el estudio que se ha hecho en cuanto a las inversiones que podría realizar OCE y cómo eso impactaría en lo que hoy recauda, digamos. Ese tipo de datos las vamos a estar brindando en la propia interpelación. Bien. Ustedes entenderán a su vez de que nosotros hay muchas de las cosas que no las queremos adelantar porque entendemos que el debate tiene que ser en el Parlamento. Bien. Y porque el ministro tiene que ir con la idea clara de aportar la mayor cantidad de información posible. Bien, no, es válido, ¿no? Que haya cosas que no quieran adelantar porque el debate tiene que ser allí, pero también está bueno que como ciudadanía tengamos claro, bueno, desde qué lugar se está interpelando, con qué objetivo, porque sobre todo porque son tiempos electorales, muchas veces terminamos un poco cansados de advertir la interpelación casi como un juego político, ahora y como ocurrió antes también, ¿no? Entonces, bueno, a ver, realmente, ¿qué justifica que esto tenga que haber una interpelación mediante? ¿Cuál es la información que se necesita realmente saber, que no tenemos, ¿no? O sea, por eso quería dejar un poco las cosas claras. Me gustaría más preguntas o reflexiones. Pepe. Sí, dejando de lado aspectos o miradas netamente políticas, diputado, yo creo que lo interesante de todo esto son esos puntos de vista técnicos que también mencionaba Verónica con respecto a la posición que tiene la academia, la posición que tiene el actual directorio de OCE y los técnicos, la posición que tiene la empresa también, que me parece fundamental escuchar. Así que, por lo tanto, ese es un aspecto que valoro que esté en la interpelación. El otro es que estos temas vinculados a los temas ambientales y a tratar de darle a OCE, que ha sido un poco la cenicienta durante tantos periodos de distintos gobiernos, lo necesario para que sea una empresa que funcione en forma correcta. Y el tercer punto es empezar a incluir en la agenda de todo el sistema político estos temas ambientales que parecen estar muy lejos y aparecen cuando llegamos a tener 1% de reserva de Paso Severino. Dicho sea de paso, entiendo lo de las represas, lo entiendo perfectamente, pero creo que uno de los
enseñanzas o ejemplos que nos dejó esta actual crisis es que por más que tuviésemos muchas represas, si no llueve, lamentablemente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, me parece un tema... Bueno, pero ahí también hay una gran... Justamente, para el no llueve, la obra prevista, ¿no? Bueno, y ahí va a esta otra pregunta. Usted menciona que el proyecto Arasatí en realidad es un proyecto que no va a servir en un plazo cercano, que estamos hablando de 20 y pico de años más adelante, en fin, y todos los comentarios que usted hizo con respecto al proyecto. Pero dice que si lo realizara OCE, en realidad el ahorro sería de más de 300 millones de dólares, lo cual no es un tema para nada menor. Pero a la vez yo me pregunto, ¿y qué sentido tiene ahorrarse esa plata si el proyecto no sirve? Para nosotros la alternativa, como dije hoy, es Casupá, ¿verdad? Frente a la pregunta que me hacen en relación a si lo tenía que hacer el privado con este tipo de financiación o lo tendría que hacer OCE, yo preferiría que lo hiciera OCE, que le costaría el 50% menos. Claro, pero usted dijo, ¿no?, que el proyecto en realidad no servía. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo haga OCE? Aún ahorrándose la plata. Bueno, o sea, es malo, pero más barato. Para nosotros, la alternativa a esto es Casupá. O sea, en vez de hacer Arasatí, haríamos Casupá, que era lo que debería de haber hecho este gobierno. Porque este gobierno no hizo Casupá, no está dentro de sus prioridades, no lo incorporó dentro de la rendición de cuentas, ni tampoco va a hacer Arasatí, porque lo va a dejar para el próximo gobierno. En el mejor de los casos, para el gobierno que quiere continuar con esta iniciativa, es una obra que arrancaría a fin de año o el año que viene, y tiene 2 años para construir esto. O sea, estamos hablando 2025, 2026, con suerte, ¿no? Entonces, no es una obra que este gobierno saque dinero de su bolsillo para poder financiar esto y que nosotros estemos viendo la obra construida. No es el bolsillo del gobierno, ¿no? Es el bolsillo del Estado, del pueblo, sí, ¿no? De todos los uruguayos, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero en realidad, digamos, esta propuesta no es para ahora. Esta propuesta es para el futuro gobierno. Claro, pero creo que la pregunta que está haciendo Pepe, perdonen que me meta, me parece, corregime, ¿no? Es, bueno, más allá de para cuándo es si es útil. Porque si es útil, después vemos quién lo financia. Pero ¿es útil o no? ¿Hay que hacerla o no? Así, pensada como está, para largo plazo, yo creo en que teoría para solucionar un problema estructural importante. Sí, me interpretás bien, pero le agrego que no porque es cara o no porque no es bueno. Por las dos cosas, por ser cara y porque no es la solución que el país necesita. El país tiene la posibilidad de transitar otro camino, pensar en otra alternativa, y es por eso que nosotros hablamos de Casupá. Esa debería de ser la alternativa, ¿no? Y no lo decimos únicamente nosotros, también lo dicen, lo mencionaba hace un momento, el propio gerente general de OCE, el actual, dice que Casupá debería hacer la obra, se debería hacer la obra, y sobre todo porque no va a resolver el problema. Otra de las cosas que nosotros hemos escuchado tiene que ver con que, bueno, es necesario tener doble fuente de agua que dé cierto grado, digamos, de independencia unas de otras. Ahora, también hemos escuchado los informes. Esta obra únicamente va a abarcar el 25% de lo que hoy está generando Aguas Corrientes, el 25%. Y las recomendaciones, para que sea eso válido, debería de generar el 70% cada una de las plantas. Entonces no estamos hablando del 70%, estamos hablando solo de un 25%. Tenemos que hacer esa enorme inversión que a su vez después la operación de esa planta la va a hacer el Estado, con costo del Estado, con funcionarios de OCE, que son los que van a tener que potabilizar esa agua. Entonces le vamos a pagar a un privado 900 millones de dólares simplemente para que tome el agua del Río de la Plata y la mande a una planta. Nos parece que es excesivo ese costo y que no va a resolver el problema que los uruguayos necesitamos. Bien, volviendo un poco a lo que podría hacer OCE cuando se plantea que la resistencia no es solo el proyecto, sino porque lo entienden caro. Bueno, de hacerlo OCE. ¿No hemos tenido suficiente tiempo para advertir que OCE por sí misma, bueno, no ha podido hacer demasiado? Por lo pronto no pudo evitar que cayéramos en la crisis hídrica que caímos.
Bueno, para eso habría que haber hecho... Y hay un sindicato que en realidad sigue protestando, pero como si no tuviera nada que ver, porque son los que han trabajado en la situación a la que hemos llegado. Para eso tendríamos que haber avanzado en la obra de Casupá en su momento, haber avanzado en las pérdidas de agua que estamos teniendo, Sí, que es el las 50%. Sí, No, pero por eso hubo tanto tiempo para poderlo hacer. sí, es cierto. Hubo un montón de tiempo y se hizo un montón de cosas. Menos lo que había que hacer. Un montón de cosas se hicieron. Hubieron otras que nos dio el tiempo. Nosotros en el año 2019 perdimos el gobierno. Y vino este gobierno. Pero desde el 2014 estaba pronto lo de Casupá. Desde el 2014 y desde antes se han venido haciendo inversiones en materia de la OCE, en diferentes lugares. Y podríamos mencionar una cantidad de ejemplos en relación al tema. Ahora, en lo que tiene que ver Casupá y en el tema de la reparación de las pérdidas, no nos dio el tiempo. Y eso es así, y eso nosotros no lo hicimos en su momento. Sí hicimos el estudio de impacto ambiental, que nos llevó un montón de tiempo. Y sí buscamos la financiación para hacer Casupá. Esos 100, 120 millones. Por un lado, y es muy entendible cuando se plantea no nos dio el tiempo. Porque es entendible, porque estas cosas llevan de verdad mucho tiempo. Podrá cuestionarse más o menos, pero es una respuesta válida y honesta, no nos dio el tiempo. Ahora, curiosa, porque se le reclama a este gobierno que estuvo ni la cuarta parte de lo que estuvo al frente del Frente Amplio, que no hizo nada. Sí, en realidad es Mujica quien declara, estaba el proyecto pronto y estaba la financiación, pero hacía saltar el déficit fiscal para arriba y podríamos haber hecho a tiempo Casupá. Estas son declaraciones de Mujica. Sí, lo escuché, escuché a Mujica, digamos... No hizo referencia al tiempo, sino al déficit fiscal. En sus declaraciones. Pero es parte de la realidad. Es decir, ¿cuánto hace que vamos de este gobierno? Nosotros a este gobierno le dejamos pronto el proyecto y le dejamos pronta la financiación. Con la sequía que hubo, con la falta de lluvia, a ver, ¿qué hubiera cambiado Casupá? Año 2020 se tenía el proyecto y se tenía la financiación. ¿No? Capaz que a esta altura no sé si estaría al 100% pronto, pero seguramente hubiese servido como para poder acumular agua en su momento. Hubo una pandemia, ¿no? Tal vez. ¿Cómo? Hubo una pandemia, capaz que... Sí, tuvimos una pandemia, pero aún así las empresas constructoras siguieron trabajando en este país. Pero bueno, digamos, nosotros hay un montón de cosas, y en esto particularmente, en Casupá y en el tema de las pérdidas, no nos dio el tiempo como para poder cumplir, ¿verdad? Ahora, es cierto que hemos hecho también un montón de inversiones. Y es cierto que este gobierno particularmente no ha hecho ni Casupá ni va a terminar de hacer, digamos, Arasatí. Eso es también parte de una realidad. Permítame inclusive tampoco el tema de las pérdidas lo va a resolver. Una pregunta de un televidente. Hay un tema que no queda claro. Arasatí es una fuente de agua distinta a la actual. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí. Casupá es la misma fuente. Es aquello de no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Eso no se debate? Sí, era lo que tratábamos de explicar hace un momento. Las recomendaciones que existen, ¿no? Porque acá también vamos a mencionar otro jugador que va a ingresar en la interpelación, que ya está jugando, pero que nosotros vamos a profundizar cuando sea el momento. Hay una empresa, que es la empresa Mecorot, que fue contratada por la OCE para hacer determinados estudios. Y esta empresa, que estuvo recorriendo algunos medios de comunicación, lo que plantea como válido para tener una segunda toma de agua independiente, lo que dice es que se necesita tener el 70% de lo que consume la zona metropolitana. ¿Está bien? Si reúne esa condición... Amerita la segunda fuente. Exactamente. El problema es que... ¿Cuál es la razón que plantea el gobierno? No amerita porque es únicamente el 25%. Bien. Pero es para sumar a lo que haya en otras fuentes. Sí, es para sumar, pero los que saben plantean que en realidad se necesita tener una fuente que reúna el 70% de lo que consume la zona metropolitana. No es el caso de Arasatí. El caso de Arasatí es únicamente el 25%. Bien. ¿Quién nos falta? Alfredo. Alfredo, ¿y quién más falta? Alfredo, sí. Yo a esta altura tengo un lío bárbaro, porque yo... Es difícil, hay cosas que son muy técnicas y que se pudieran ampliamente. Yo he hablado con gente de OCE hace ya
más de medio año, ¿no? Sí, y hablaban de la importancia del proyecto Arasatí. Como decían que es una cuestión que hay que hacerla, y el argumento que me daban es que haciéndola una empresa privada, la construcción, ¿no?, en sí misma, y luego el resto de la gestión se cargaba OCE, tenía un costo de $200 millones, que ahora serían 300. Incluso creo que la calle Pou en un momento habló de $200 millones, ahora subió a 300. La construcción en sí misma del proyecto. ¿Sí? No me lo cuestionaban del punto de vista de que no sirviera o que no fuera ambiental, o respetar el medio ambiente, o que decían que había que hacerlo, pero que había que hacerlo como todas las obras de OCE, que una empresa privada lo construyera y después la gestión, como todas las otras obras, la tiene la empresa estatal. De esta manera se ahorraba mucha guita, porque lo que se plantea es que este gobierno, lo que me plantearon en aquel momento, este gobierno lo quería hacer privado para no justamente aumentar la deuda externa y por lo tanto conservar el grado inversor. Es decir, todos apuntaban a Alfi siempre Alfi el cartón ligador. Era que Alfi dijo que no, como antes dijo que no a subir los empleos en OCE, pese a que todo el directorio quería, también dijo que no y que lo hiciera todo lo privado. Vamos a pagar $45 millones por año durante 17 años por mantenimiento de una cosa que si lo hace OCE y lo gestiona OCE es mucho más barato. Ahora, a mí se me complicó porque dicen que no sirve, que no es buena, que ambientalmente... Tengo un lío bárbaro yo, ¿no? Es decir, lo que sí sé es que OCE, pobre, es una desgraciada, porque nunca le dan un mango, tenemos 40 o 50% de pérdida de agua, se encarga del saneamiento de todo el interior, salvo Montevideo, que se encarga la Intendencia de Montevideo. Todo el saneamiento en el interior lo hace OCE. Las intendencias ahí, todas blancas y coloradas, se lavan las manos, encárgate OCE. Y OCE es, como dijo Pepe, la Cenicienta. No le dan un mango porque los caños no se ven. Entonces, no pasa nada. Las pérdidas que hay de agua no se ven. Entonces, no le dan un mango, no se soluciona. Solucionar las pérdidas que hoy tenemos de 40, 50, en otros países con cañerías normales creo que es un 15. Entre un 15 y un 20. Acá tenemos 40 50. Solucionar las pérdidas en gran medida sería alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares, fue el estimado que me dijeron, arreglar las pérdidas. Es decir, y eso implicaría que tenemos mejor agua. O sea, me parece que puntualizar solo el tema en el proyecto Arasatí o el proyecto Casupá, cuando tenés una problemática OCE en sí misma, es complicado, ¿no? Yo creo que llamaría a la interpelación a Alfi también, no solamente al ministro de Ambiente, para que hable del tema de los mangos. A la ministra de Economía. No, pero que Alfi es el hombre que da los mangos ahí, es Alfi. No sé, ¿viste? Pero no está claro todo el tema. En algún momento evaluamos eso, ¿no? Inclusive, una de las cosas que pensábamos es decir, bueno, este ministro asumió hace poco tiempo, ¿verdad? Sí. Y hereda un proyecto que ya venía. ¿Saben lo que sucede? Es que con el pasar de las semanas, este ministro fue tomando decisiones. Y tomó o permitió que se tomara una decisión, por ejemplo, de abrir una licitación a 7 días antes de venir al Parlamento. Y esto es una decisión política que toma el gobierno, de avanzar. De ir para adelante, claro. De ir para adelante, es una decisión política. Sí. Entonces acá también hay responsabilidades políticas. Para nosotros es importante saber cuáles son las valorizaciones que el ministro ha hecho, o el Ministerio de Ambiente ha hecho también desde el punto de vista económico. Porque miren que todos esos recortes que usted decía sobre lo que había planteado Alfi, la contratación de esta empresa Mecorot para que hiciera los estudios, ahí hubieron varias resoluciones de OCE que fueron cambiando. Arrancamos primero con 280 millones, después bajamos a 210, después llegamos a 253 y hoy estamos en 300. Y eso habla de un nivel de improvisación permanente que el Estado ha venido llevando adelante con este tema. Por eso lo que se necesita son tener certezas en relación a este tema. Bueno, lo de certezas es algo que no pareciera, digamos, ser el común denominador de ninguna administración, ¿no? Tampoco la tuvimos años anteriores en temas que eran sumamente importantes. Se le exigen a esta administración tenerlas en esta área, ¿no es un poco muy exigente? Ojalá, digo, tendría todo el sentido, ¿no? Que como uruguayos pidamos certezas. Yo creo que, creo que en realidad es responsabilidad nuestra, Victoria. ¿Como oposición? ¿No? Como oposición. Este gobierno cuando fue oposición también pedía certeza. Y estaba bien. Ahora,
también está bien que nosotros pidamos certeza y claridad en los procedimientos. Nosotros pensamos de que esta iniciativa privada, de la forma que se planteó, es ilegal. Es ilegal. Y el jueves vamos a demostrar por qué es ilegal. Bueno, pero ahí y vamos a poner todos nuestros elementos encima de la mesa. El TCA, sí, ¿quién? Sí, inclusive el Tribunal de lo Contencioso hizo algunas observaciones en relación a este tema. Yo no sé qué es lo que va a decir. No darle mucha atención al TCA yo no sé qué es lo que va a decir el Tribunal de Cuentas. No sé. Pero el Tribunal de Cuentas se va a tener que expresar sobre esta licitación, ¿no? Y seguramente tendrá todos los elementos. Sí, lo que puedo adelantar, desde mi opinión, y analizando cómo se da toda esta situación, desde nuestro punto de vista es ilegal y también es inconstitucional. Es inconstitucional. Nosotros acá hicimos un referéndum en el país, la ciudadanía definió en el año 2004. ¿Por qué? ¿Por lo de privatización del agua? Sí, claro. Porque... ¿Por qué se entiende, por qué se habla de privatizar el agua en este proyecto? Porque en realidad, digamos, la construcción, la planta, va a ser de los privados. Cuando el agua, tanto subterránea como superficial, es de todos los uruguayos. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Por qué ellos buscan... Pero ¿y en qué cambia este proyecto? Porque no pasa por de quién es el agua, sino cómo se puede extraer, cómo se va a gestionar, cómo se va a suministrar. Y también estamos en el medio. Esto bueno, no pasa. Por eso el suministro y la potabilización del agua va a ser de OCE. Y bueno, por eso pero mismo, en el entonces... proyecto original no era de OCE. No, en este actual en sí. el proyecto original no era de OCE. En el proyecto original la toma del agua era de los privados, la construcción de la planta era de los privados, estaba en manos de los privados, va a seguir estando en manos de los privados. El polder lo mismo. Está, pero ya en este proyecto no, entonces ¿por qué se insiste con la privatización del agua? Porque quien va a ser dueño del agua bruta va a ser el privado. ¿Quién va a sacar el agua del Río de la Plata? El privado. Y el privado es que va a sacar esa agua y se la va a entregar a OCE. Ahora, cuando esa agua tenga demasiada sal, ¿tá? Esa agua bruta no se puede potabilizar. En todo caso, tendrían que agregarle tecnología, lo que costaría mucho más caro. ¿Se entiende? Si esa agua no se necesita, ¿el privado puede comercializarla aparte? Bueno, esas cosas no están claras. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver el contrato, son algunas de las consultas que nosotros vamos a hacer. Bien. Pero por eso nosotros afirmamos que esto es inconstitucional y que el agua pasa a ser de los privados. El agua bruta, el agua que se va a sacar del Río de la Plata, lo va a hacer el privado. Bien, de todas maneras no es el agua que tomamos, ¿no? Nosotros tomamos agua potabilizada. Nosotros tomamos, bueno, deberíamos, no siempre. Deberíamos. No sé qué estamos tomando. No siempre. A todo esto, perdón, ¿ya no tiene más justo a sal el agua? Sé que se levantó la crisis y demás. Niveles muy bajos. Estamos en niveles bajos, bien. Bueno, diputado. Suerte el jueves. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas y gracias. ojalá, de verdad que ojalá podamos ser partícipes, ¿no?, de todo este debate, que no quede en un andarivel ni demasiado técnico ni muy demasiado político, porque tampoco nos sirve, ¿no?, para entender. Sí, yo creo que es una buena instancia, más allá de estas consideraciones que nosotros estamos haciendo. Queremos escuchar al ministro, creo que tiene la oportunidad de fundamentar, y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación como oposición de dar nuestro punto de vista y que le sirva a la democracia y que le sirva al país. Eso es un poco lo que estamos apostando y fundamentalmente a tratar de detener todo este proceso. Bien. El objetivo es detener el proceso. Sí. Bien. O sea que más allá de informarse es estar en contra. Pero no solo por estar en contra, ¿no? Digo, porque ya tienen el objetivo de detener el proceso. Nosotros, ¿por qué primero no es informarse y después ver si se detiene el proceso? Buscar argumentos. Porque hemos visto en gran medida muchas de las cosas que se vienen dando a partir de la apertura de la licitación. Si hablábamos hace un momento del tema del costo, que pasa en manos de los privados. Nosotros tenemos cuestionamientos que son serios, que tienen, digamos, un respaldo jurídico en las cosas que estamos planteando. Bien. Estamos hablando de nuestra Constitución, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que también no tenemos los votos a nivel del Parlamento. También eso es parte
de la realidad. Veremos cuál va a ser la foto y depende cómo derive el propio intercambio y cuáles sean los elementos. Por eso yo digo que es importante para todos los uruguayos obtener respuesta por parte del ministro. Sí, sí. Información. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, tenemos que cerrar y despedir al invitado. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No.